Bueno, vamos a empezar con la conferencia de hoy. Hoy trataremos un tema que se titula Evolución o creación y sus implicaciones en la sociedad. ¿Vale? Esta conferencia está dividida en 5 partes y es importante verlas todas para que nos hagamos una idea de lo que queremos decir aquí. La primera parte es la teoría de la evolución. Vamos a explicar lo que suelen enseñar en las escuelas a los niños sobre el origen de la Tierra, el origen del universo y cómo todo ha llegado hasta lo que es hoy, aquí presente. Para ello vamos a usar un lenguaje coloquial. Lo que no queremos es usar un lenguaje científico que la gente no pueda entender. Entonces vamos a usar un lenguaje de calle y así todo el mundo lo puede entender. También tenemos que simplificar el temario porque aquí hay muchas cosas que explicar, pero no tenemos tiempo y no hace falta explicarlo todo, sino lo más importante, las bases para entender el temario. A la vez usaremos ejemplos y varios estudios que nos ayudarán a entender la temática de hoy. Todo esto implica que lo que diremos es válido, es correcto, y todo lo que vamos a decir se puede encontrar en libros, en vídeos, en todo tipo de material educativo que se puede encontrar en cualquier librería o biblioteca de cualquier parte. Lo primero que vamos a hacer es ver un vídeo que nos va a introducir a la idea general de lo que es la teoría de la evolución, y vamos a usar un vídeo del canal de Historia. Dura unos 25 minutos y esto nos ayudará a entender qué es la teoría de la evolución desde el principio hasta ahora. La Tierra es un planeta único. Una inmensa esfera de roca de 40.000 kilómetros de circunferencia es un refugio. Un tercio de tierra firme, 2/3 de agua y una atmósfera rica en oxígeno, el único lugar que alberga vida en el universo conocido. Pero este oasis verde y azul no siempre ha sido tan acogedor. El planeta luce las cicatrices de un pasado traumático, un pasado de entornos extremos y catástrofes extremas. En el transcurso de casi 5.000 millones de años, ha sido un mundo en transformación, un mundo de fuego, un mundo de hielo, de mares embravecidos y cielos tóxicos. Las formas de vida que ahora habitan su superficie son los afortunados supervivientes de una serie de extinciones masivas. Durante los últimos 200 años, los científicos han explorado el planeta y desvelado sus secretos. Sus notables descubrimientos nos cuentan una historia increíble, la historia de cómo se hizo la Tierra. Hace 4.500 millones de años, la Tierra se formó a partir de las colisiones de millones de meteoritos en un incipiente sistema solar. Las temperaturas eran tan elevadas que la superficie del planeta era un océano de material fundido. Pero incluso entonces, la Tierra ya se estaba enfriando. La radiactividad que causaba buena parte del calor disminuía lentamente, preparando el camino para el primer cambio radical del planeta, su transformación en un mundo acuático. Hace 4.400 millones de años. La edad de la Tierra era de unos 100 millones de años. Los meteoritos seguían impactando en el planeta, pero el enfriamiento gradual del núcleo había hecho que la mayor parte de la superficie se solidificase formando una corteza de oscura roca volcánica. E incluso entonces, después de tan poco tiempo, el agua ya se formaba en la superficie. Pero sea cual sea el origen del agua, cuando llegó transformó el planeta por completo. Al evaporarse de la superficie, el vapor de agua ascendió en cantidades inmensas y se unió al dióxido de carbono en la atmósfera primigenia, formando nubes espesas que lo cubrieron todo.
Esta condensación desencadenaría el mayor diluvio que ha sufrido la Tierra. Hace 4.000 millones de años. La Tierra tenía 500 millones de años. Más del 90% de su superficie se había convertido en un inmenso océano. Pequeñas islas volcánicas asomaban entre las olas. El calor era abrasador. Las temperaturas superaban los 93 grados centígrados. Este mundo acuático, tóxico e inhabitable duraría otros 500 millones de años. Pero ya entonces se iniciaba una transformación crucial. La actividad volcánica reapareció para desencadenar la creación de los continentes a partir de la aparición de un nuevo tipo de roca. La Tierra estaba a punto de convertirse en un planeta de granito. Durante los siguientes 2.000 millones de años, los protocontinentes de granito crecieron a un ritmo lento, pero constante. En diferentes partes del globo, la corteza granítica parecía poder formar algún día el corazón de grandes masas de tierra. El dominio de los océanos había llegado a su fin. Los continentes habían llegado. Hace 1.500 millones de años. El planeta Tierra tenía casi 3.000 millones de años. Por primera vez en su historia, comenzaba a parecerse al planeta que conocemos. La aparición del oxígeno había teñido los océanos de azul, y los continentes habían crecido hasta cubrir casi la cuarta parte de la superficie. Pero su expansión no había acabado. Bajo los océanos se desataban fuerzas que cambiarían su posición. Imperceptiblemente los continentes se movían, hasta un periodo de choque entre los continentes. Conforme los océanos que los separaban disminuían, las enormes masas de tierra se unieron en un supercontinente, Rodinia. Rodinia desencadenaría lo que hoy conocemos como la glaciación global, la mayor helada que el mundo jamás ha conocido. Hace 650 millones de años. Los cambios climáticos desencadenados por la formación del supercontinente Rodinia habían dejado la superficie de la Tierra cubierta de una capa de hielo de 1,5 kilómetros de espesor. La temperatura se mantenía en 40 grados bajo cero. Los organismos marinos, la única vida en el planeta, casi habían desaparecido. El futuro de la vida en la Tierra pendía de un hilo. Pero bajo el hielo, el supercontinente era un caos. Inmensas erupciones volcánicas destrozaban Rodinia. Ese calor provocaría el fin de la glaciación global. Cuando Rodinia se fragmentó, el dióxido de carbono expulsado por las erupciones creó un efecto invernadero temporal. Las capas de hielo retrocedieron. Rodinia se había resquebrajado en fragmentos gigantescos. Y el dominio del hielo sobre la vida llegó a su fin. Durante el despertar de Rodinia se formaron mares poco profundos y el nivel de oxígeno aumentó. Los organismos primitivos podían dar su próximo gran paso adelante. Se harían más complejos y mucho más peligrosos. El elevado nivel de oxígeno que había desencadenado esta explosión de vida en los mares también modificó la atmósfera. En los siguientes 100 millones de años, el oxígeno alcanzó los niveles actuales. Un nivel lo bastante denso para permitir que se formase una capa de ozono en la parte superior de la atmósfera. Esta capa permitiría abandonar los océanos a ciertas formas de vida. Antes de eso, la potente luz ultravioleta habría destruido cualquier organismo que no estuviese protegido por el agua. Hace 400 millones de años,
La Tierra tiene más de 4.000 millones de años de edad. En los próximos 100 millones de años, los continentes volverán a unirse. Y esta vez, gracias a la capa de ozono, los seres vivos podrán abandonar los océanos y conquistar tierra firme. El planeta Tierra se había convertido en un mundo de pantanos tropicales. Las plantas no eran las únicas que contribuían a crear una nueva vida en la Tierra hace 300 millones de años. Con el paso del tiempo, primero insectos enormes. Después, anfibios intrépidos. Y por último, los primeros reptiles abandonaron los mares para dar sus primeros pasos en las orillas fangosas. El mundo tenía más de 4.250 millones de años y por primera vez la superficie albergaba una biosfera totalmente nueva. Hace 250 millones de años. Durante cientos de millones de años, la vida en la superficie había afrontado numerosos retos para sobrevivir, pero nada parecido a lo que estaba a punto de ocurrir. En la actual Siberia, la corteza de la Tierra se convirtió en una marisma volcánica causada por una erupción del manto poco frecuente. Nadie sabe con certeza por qué, pero en ocasiones enormes masas de manto caliente se elevan desde el interior, fundiendo y aplastando la corteza. Estas erupciones continuaron durante más de 1 millón de años. Arrojaron más de 4 millones de kilómetros cúbicos de roca fundida, suficiente para enterrar los actuales Estados Unidos bajo una capa de más de 300 metros de espesor. El planeta entero se cubrió de nubes de gas tóxico. La mayoría de las especies no pudieron soportarlo. Más del 95% se extinguieron. Fue el mayor cataclismo que el planeta haya vivido. El planeta que surgió de ese caos se había transformado, dominado por un nuevo supercontinente, Pangea. Y el clima seguía cambiando dramáticamente. En los siguientes 200 millones de años, el oxígeno y el dióxido de carbono alcanzarían niveles desconocidos. Y los animales que habían sobrevivido a la extinción evolucionarían hasta convertirse en las criaturas más famosas que hayan caminado sobre la Tierra. Los dinosaurios. Hace unos 180 millones de años, un nuevo aumento de la actividad volcánica desgarró el supercontinente. Los fragmentos continentales comenzaron sus largos trayectos hacia la posición que ocupan hoy. Norteamérica, Sudamérica, África y Europa siguieron caminos diferentes. El supercontinente Pangea dejó de existir. Había dinosaurios en cada uno de los nuevos continentes, y el cálido y húmedo clima volcánico parecía apropiado para ellos. Y antes de cesar, esta actividad sacaría a la superficie una de las mayores riquezas de la Tierra: los diamantes. Era un calentamiento global descontrolado. Los niveles de CO2 aumentaron más de un 500% y las temperaturas se dispararon. Esto provocó un efecto invernadero que permitió la expansión de enormes bosques tropicales por varios continentes. Hace 65 millones de años, el planeta florecía. La vegetación era densa en la superficie. Los seres vivos prosperaban como nunca lo habían hecho. Pero los poderosos dinosaurios estaban a punto de desaparecer de la faz de la Tierra. Y no solo los dinosaurios. Más del 70% de las especies de la Tierra desaparecieron.